la idea va a ser ver lo siguiente. Tenemos estos tres vectores, B1, luego tenemos B2. La idea con estos, vamos a tener cuatro vectores y la idea con ellos es tratar de ver si los tres vectores, los cuatro, perdón, generan R3. Entonces, esto nosotros vamos a tomar conceptos de lo que se ha visto en el CBC. Básicamente la idea es la siguiente. Para que todo esto genere R3, o sea, nosotros estamos hablando de que vamos a generar o podemos pensar en un subespacio, ¿sí? que sea generado, o un subespacio que tenga como vectores generadores a B1, B2, B3 y B4 y sucesivamente, ¿no? Entonces, ese va a estar generado por B1, B2, B3, B4. Si nosotros vemos que S es base o básicamente para base tiene que ser la condición de que sean linealmente independientes y que generen todo R3, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que pensar que todo vector de R3 va a ser, digamos, generado por esta combinación. Entonces, eso quiere decir que todo X perteneciente a R3, esto va a ser X1, X2 y X3, se puede expresar como una combinación lineal de estos tres vectores, o sea, A por B1 más B por B2 más C por B3 más D por B4, ¿sí? Siendo A, B, C y D números pertenecientes a los reales. ¿Okay? Esa sería un poco la idea de verlo. ¿Cómo hacemos nosotros para ver digamos, efectivamente que esto es así? Una forma es poner estos vectores como hacíamos antes. Si estos vectores son linealmente independientes, la condición de que sean bases de R3 es que sean tres vectores linealmente independientes, ¿sí? Y con esto ya alcanza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner los cuatro vectores en forma de fila, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es triangularlos como hacemos siempre. Lo que tenemos ahora entonces, una vez que triangulamos, fíjense, nosotros de los ceros originales que teníamos de todos los vectores, tenemos que hay un vector que se anuló, pero tenemos tres vectores linealmente independientes, con lo cual lo que vemos acá es que se cumple la condición que habíamos dicho al principio. Tenemos tres vectores linealmente independientes, por lo tanto se pueden pensar como una base de R3. Es más, no hace falta que tomemos, si B3 es combinación lineal de los otros dos, en este caso podríamos tomar a nuestro subconjunto como generado por B1, B2 y B4 y con eso ya tenemos una base de R3 y ya la propiedad se cumple. La otra forma de pensarlo de esta manera, vamos a mostrar las dos porque, para que se vea cómo es el tema, ¿no? Entonces, vamos a pensar todo vector de X, ¿sí? Que va a ser una combinación lineal de estos vectores que están puestos acá. Entonces, esto sería. Nosotros hemos pensado en otra forma, acá nos vamos a tener X1, X2 y X3 va a ser generado por A por el vector 1, más B por el vector 2, más C por el vector 3, más D por el vector 4. Con lo cual en este caso vamos a tener A por el 1, menos 1, 2, más B por el menos 1, 0, 3, más C por el 0, menos 1, 5, más D por el 3, menos 2, 2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, es decir, esto lo vamos a expresar en un sistema triangulado de la forma de Gauss-Jordan, ¿sí? Y vamos a resolverlo y ver si llegamos a lo mismo, ¿sí? La idea justamente es que tenemos que llegar a tres variables, o por lo menos tres variables linealmente independientes y que justamente cuál sería la conclusión en ese caso, ¿no? La conclusión que vemos acá a continuación es que, fíjense, en ninguna fila se anulan todos los coeficientes de la matriz principal, lo cual
lo que indica es que para cualquier vector x1, x2, x3 hay una combinación lineal que lo genera y obviamente todos los vectores dados son generadores de todo R3. ¿Sí? Supongamos que la fila, en vez de quedar con este 1 acá, hubiera quedado con un 0. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que es incompatible porque habla de que una combinación lineal donde todos los factores son 0, los escalares son 0, puede dar un resultado distinto de 0. Y esto evidentemente no es así, así que por eso queda de esta manera. Vamos a ver ahora el segundo caso. Entonces, en este caso, la idea es determinar si este conjunto, esta combinación, digamos, de polinomios de grado 2 o menor, genera todo el espectro de polinomios de grado 2. Entonces, vamos a armar una estrategia similar a lo que hicimos al principio, que era de armar una combinación lineal, pero con vectores, digamos, normales de lo que se puede llegar a vencer y demás, pero ahora van a ser vectores, pero, es decir, combinaciones lineales de estos polinomios de distinto grado. Entonces, acá fíjense, tenemos 1, 2, 3 elementos, entonces vamos a tomar distintos A, B y C pertenecientes a los reales, ¿ok? Y la idea sería, en este caso, vamos a tener A por t cuadrado menos 1, más B por t más 3, más C por t cuadrado más 2t más 5. Esto como combinaciones debe generar a P2. Y P2 nosotros podemos imaginarnos que va a ser algo de este estilo. K1 por t cuadrado más B por más t por K2 más, en este caso, K3, siendo que K1, K2 y K3 también pertenecen a todos los reales. Entonces esto en este caso nos va a quedar como K1 por t cuadrado más K2 por t más K3. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. Entonces vamos a armar un planteo similar al que hicimos en Gauss. Como esta parte la vamos a adelantar un poco para que sea más, digamos, prolija. La idea principal sería lo siguiente. Vamos a organizar según los grados de los polinomios. En el caso del cuadrado nos va a quedar, por ejemplo, para t cuadrado vamos a tener a más c. Para t lineal vamos a tener b más 2t, más 2c, perdón. Y para la parte lineal vamos a tener menos a más 3b más 5c. Entonces acá vamos a tener menos a más 3b más 5c. Todo esto es igual a K1 por t cuadrado más K2 por t más K3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a despejarlo planteando Gauss y ver si llegamos a un resultado similar a lo que hicimos anteriormente. El resultado que vemos acá. Bueno, la idea acá es que con esto, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos 0 igual a algo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La única forma de que esto sea un sistema compatible indeterminado, es decir, que tenga un tipo de solución posible, es que toda la ecuación sea igual a 0, obligando necesariamente a que K1 menos 3K2 más K3 sea igual a 0. Si este es el caso para los coeficientes, entonces en este caso esto sí es un subconjunto, ¿sí?, de P2 y es un espacio vectorial. Pero solamente en este caso, porque de hecho, de no cumplirse esta ecuación o para valores de K1, K2 o K3 que no se cumple esa ecuación, entonces lo que tenemos enfrente no es un subconjunto o no es un subespacio vectorial y por ende no es un subconjunto de P2. Entonces por eso no se puede tener en cuenta. ¿Qué pasa en el caso C, por ejemplo? Nosotros tenemos este subconjunto de dos vectores, el 1, 0 y el 0, 1, y la idea es verificar que genera C2, es decir, el campo de los números complejos, ¿sí?, como C espacio vectorial, pero que no genera R como espacio vectorial. Recordemos qué quiere decir un C espacio vectorial. Es un refiere al conjunto de escalares que se pueden usar, es decir, nosotros hasta ahora
para lo que son combinaciones lineales y demás, en los escalares utilizamos números reales, por ejemplo. Si es un C espacio vectorial, esos números escalares podrían considerarse también o incluirlos complejos. Eso es una posibilidad. El tema de que sean complejos, digamos, incluye, digamos, que habría que verificar si todos los axiomas de espacio vectorial se cumplen o de su espacio por en su defecto y ver si esto realmente es así. Entonces, nada, digamos, eso es un poco lo que tenemos que ver. Si entendemos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a verificarlo con dos ejemplos. Por ejemplo, supongamos en este caso estamos hablando de generar C2. Entonces, cualquier combinación lineal de estos dos vectores, vamos a tomar dos escalares A y B, es decir, A por el vector 1, 0 más B por el vector 0, 1, ¿sí? Y esto, en general, si es C2, quiere decir que vamos a generar dos números complejos. Entonces vamos a llamarle Z1 y Z2 pertenecientes al campo de los complejos, es decir, en este caso vamos a tener Z1 y luego Z2, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Supongamos en el caso de que A y B pertenezcan a los complejos, ¿sí? Entonces, podemos elegir o generamos cualquier Z1, cualquier Z2 se puede generar en base a esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que elegimos A igual a Z1 y B igual a Z2, entonces la cuenta pasa a ser entonces Z1 por 1, 0 más Z2 por 0, 1. Esto nos va a quedar como Z1 más 0 en la primera componente, 0 más Z2 en la segunda componente, y de hecho verificamos que generamos todo el espacio C2, no había ningún problema. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en este caso vamos a tener el A, o supongamos que tenemos que generar el número que sea Z1, Z2, que en este caso va a ser 1 más I. Un ejemplo así sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por un lado, y después el otro que va a ser 4 menos 5. Estoy, digamos, tirando un ejemplo, si no hay demasiada cuenta. Entonces, acá tenemos 1 más I por el vector 1, 0, más 4 menos 5i por el vector 0, 1. Esto nos va a quedar 1 más I más 0 en la primera componente, y después 0 más 4 menos 5i, con lo cual... Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Fíjense, acá sí pudimos generar el número complejo sin mayores dificultades, no hubo problema. Pero, ¿qué pasa si tomamos C2? ¿Qué es lo que dice acá? Que no genera R espacio vectorial. Es decir, en este caso, los escalares deben ser sí o sí reales, si es un R espacio vectorial. Entonces, en este caso, si AB pertenece a los reales, ya estamos limitados por el hecho de que lo único que podemos generar acá, ¿sí?, con estos vectores son números o son conjuntos de números que tengan números reales. Entonces, para generar C2 con un R espacio vectorial, ¿cómo debería ser el espacio? Deberíamos tener los vectores generadores de los números reales, es decir, el 1, 0 y el 0, 1, y luego los vectores generadores de los números complejos, es decir, el I0 y el 0i. Entonces, por ejemplo, para cualquier número complejo de la primera coordenada hacemos esta combinación y esta, ¿sí? Y ya tenemos el primer número complejo, y lo mismo para este lado. Entonces con esto ya nos garantizamos que el número cumple con la condición pedida.